Soy el doctor Ignacio Elif, médico cardiólogo de la localidad de Roque Pérez. La muerte súbita es un fantasma para el paciente y para el médico. Cuando el médico concurre a la consulta, quiere saber si se va a morir, quiere saber cuál es ese riesgo. Riesgo, por definición, es que algo malo suceda, y el riesgo de muerte súbita está presente, por supuesto, en todos. Por eso la importancia de la consulta cardiológica y de los chequeos con los que el cardiólogo llega a predecir que esto puede llegar a suceder. Estamos hablando de pacientes sanos y en pacientes enfermos. En pacientes sanos, como es habitual, vamos a tomar el ejemplo típico de control para la práctica deportiva competitiva, en donde se efectúa un examen cardiovascular, un electrocardiograma, una radiografía de tórax, una ergometría, un ecocardiograma. Son todos métodos tendientes a tratar de determinar la presencia de ciertas patologías subyacentes que pasan desapercibidas. Y pasamos a la ecografía cardíaca, que nos muestra más datos, y si estos datos persisten, existen otros métodos como son la resonancia cardíaca, y te das cuenta que no hay ningún método que tenga una sensibilidad del 100%, porque de hecho existe la muerte súbita en el deporte altamente competitivo, con pacientes que se han realizado todos los estudios. Pero tratamos de achicar ese porcentaje de posibilidades. En el contexto del deporte intenso en alguien que tiene factores predisponentes, tenemos más riesgo de presentar la muerte súbita. Factores predisponentes a desarrollar ciertas arritmias. Vamos a aclarar que la muerte súbita en el deportista es un fenómeno arrítmico. Hay varios episodios en el deporte donde ven cómo reaniman a un deportista a través de un desfibrilador automático. Y ahí podemos charlar de algo interesante, que son los DEA, los desfibriladores automáticos, que son unos dispositivos que van a ver en los aeropuertos, en los hoteles, en todo lugar donde hay tránsito de gente, que son dispositivos que, frente a una parada cardíaca, este dispositivo puede ser utilizado por cualquiera que no tenga entrenamiento previo. Cuenta con dos adhesivos que, cuando se activa el aparato, cuando se abre la caja, te dice, bueno, coloque un adhesivo en una posición del pecho y en la otra. El aparato genera un registro de la actividad eléctrica cardíaca, y si es una arritmia que merece una descarga eléctrica, el dispositivo le pide al operador circunstancial que se aleje y genera una descarga que puede revertir el fenómeno arrítmico que está generando la parada cardíaca. Tenemos muchísimas posibilidades de arritmias, entonces el término per se no debería generar temor, sino que hay arritmias que son relativamente benignas. ¿Qué significa esto? Que no aumentan demasiado el riesgo de muerte súbita o de complicaciones, podemos llamarlas banales, y otras que son arritmias severas, que aumentan el riesgo de muerte súbita, el riesgo de fenómenos cardioembólicos, que deben tener un tratamiento específico. La palabra arritmia per se no debería preocupar, sino cuál es su gravedad. A veces síntomas similares pueden conducir a diagnósticos muy distantes. Creo que sería generar preocupación hablar de una correlación entre síntomas y diagnósticos. Por eso es bueno un chequeo cardiológico periódico, un chequeo cardiológico anual, ayuda a predecir este tipo de cosas. Con los hallazgos de la consulta básica se progresan a otro tipo de estudios si es necesario, pero sí nos permiten acercarnos a un máximo margen de error. El hacer deporte no aumenta el riesgo de muerte súbita, aumenta el riesgo en aquellos pacientes que tienen un factor predisponente, y es el paciente que debe ser detectado, que tal vez tiene riesgo también de estar sentado acá, porque si tiene una miocardiopatía hipertrófica, ciertas condiciones hereditarias, puede tener riesgo de muerte súbita sin incluso hacer una actividad deportiva. Otra cosa interesante también es la predicción de la enfermedad aterosclerótica en forma precoz, el paciente joven. Cuando viene un paciente de 70 años, no tenemos tanto para prevenir, tenemos cosas para curar, pero cuando viene un paciente de 40 años, de 35 años,
y que tiene factores de riesgo, tenemos la posibilidad de evaluar a través de la ecografía el estado de sus arterias en forma incipiente y podemos detectar cambios mínimos que predicen la aparición de fenómenos ateroscleróticos en años sucesivos. Entonces, lo importante es detectar a ese paciente a los 30, 40 años y no la complicación a los 60, 70. El depósito de colesterol en las arterias aparece en forma muy precoz, produciendo un engrosamiento de la capa interna de las arterias que puede ser detectada a través de la ecografía. Por eso muchas veces insistimos en el chequeo del paciente joven, del paciente asintomático, para poder predecir con 10, 15, 20 años de anticipación a la aparición de placas. Tenemos muchos fenómenos subclínicos que pueden ser detectados y tratados para evitar la progresión. Cuando nosotros encontramos un paciente de 60, 70 años, hoy, con lesiones coronarias, con lesiones carotídeas, nosotros sabemos que tal vez hace 20 o 30 años este tipo de prácticas no eran de la práctica cotidiana, pero sí tenemos que saber que dentro de 20 o 30 años no debería darse este tipo de circunstancias porque hoy están accesibles a la población general. Con una visita anual al cardiólogo, el cardiólogo decide, en función de un montón de cosas, del laboratorio, de los antecedentes familiares, de ciertas circunstancias clínicas, qué estudios realizar. Esa consulta, si se repite en forma anual y encontramos diferencia con las anteriores, son elementos fundamentales para decir algo está pasando. Si un paciente tiene una dislipemia leve y no tiene cambios en su espesor mintimal, en ciertos parámetros de las arterias, uno puede manejarse con dietéticas. Si encontramos que esta dislipemia está generando alteración en sus arterias, pasamos al tratamiento farmacológico en forma precoz para que esto, a los 10 o 15 años, no nos genere enfermedad coronaria activa o enfermedad vascular periférica.